Buenas noches a todos mis hermanos, gracias por estar en sintonía de Taber TV, Radio Bautista y en todas nuestras diferentes redes en las que vamos a estar con este programa muy lindo durante toda la semana. Esta semana se está celebrando el número 504 de aniversario de la Reforma. ¿Qué es la Reforma? La Iglesia durante muchos años, ¿verdad?, ha estado aprendiendo, conociendo, y es importante que los estudiantes del seminario y también nuestros hermanos en la iglesia conozcan qué es la Reforma. Durante toda esta semana tendremos diferentes invitados para poder desarrollar diferentes temas. Temas como cuáles, bueno, los precursores de la Reforma. También vamos a estar tocando qué es la Reforma, el pensamiento de los reformadores, bautistas y protestantes, las consecuencias de la Reforma Europea en América. También al final de toda la semana vamos a estar estableciendo la postura del Colegio Bautista de Teología frente o ante la Reforma y el protestantismo. Para eso, pues tenemos invitados de lujo a los cuales les voy a presentar y le vamos a dar esa fuerte bienvenida. Está con nosotros el licenciado José Luis Guadrón, maestro del Seminario Teológico nuestro y por supuesto también maestro de la UCAD, la Universidad de la Asamblea de Dios. También está con nosotros el pastor Francisco Celedón, él es ingeniero industrial, maestro también de nuestro seminario y también catedrático de la UCAD. Y por supuesto nuestro invitado, él es maestro en la UCAD, él da materias como ética, como sociología y vida y enseñanza de Jesús. Va a ser maravilloso y yo quiero darle la bienvenida, les daré el tiempo para que se puedan ahí saludar todos. Gracias de verdad, pastor José Luis Guadrón, licenciado Francisco Celedón y licenciado Omar Paniagua. Bienvenidos. De poder discutir este tema tan interesante como es la Reforma. La Reforma tuvo sus bases, tuvo su momento histórico y tuvo aplicación en dado momento y poder sacar en este momento qué sería lo rescatable de la Reforma para nuestros tiempos y sobre todo discutir si los bautistas son o salieron de la Reforma o no. Eso es bien importante determinarlo porque el concepto protestante no debe aplicarse tanto a ciertas denominaciones. De eso vamos a estar hablando esta semana. Buenísimo, muchas gracias, licenciado Francisco Celedón. Muy buenas, donde estén, estimados estudiantes y compañeros de nuestra iglesia. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el tema de los precursores de la Reforma. Para muchos es conocido la Reforma a partir de 1517 y el primer nombre que sale es el de Martín Lutero allá en Alemania. Pero tenemos precursores. Podríamos afirmar que esto comenzó 300 años antes de la llamada Reforma como tal. De esto vamos a reflexionar. Buenísimo, muchas gracias, licenciado. Y por supuesto, nuestro invitado estrella esta noche, tenemos al licenciado Omar Paniagua. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos y ser parte de este tema tan lindo durante esta semana. Buenas noches, Pastor Aguirre. Es un privilegio estar con ustedes de parte y invitación del Colegio de Teología y sobre todo estar a la par de mis compañeros teólogos para poder discutir tan importante hecho histórico en la iglesia. Muchas gracias de verdad. Bueno, el tema que nos va a tomar durante este tiempo está titulado Los precursores de la Reforma. Y debo preguntar para hablar sobre este tema, pues yo creo que la primera pregunta la podemos tirar para los tres y una es ¿quiénes fueron los precursores de la Reforma? ¿Quiénes fueron? Bueno, para hablar de quiénes fueron, básicamente tenemos 4 en distintos lugares, en distintos momentos antes de Lutero, porque la gente cree que la Reforma comienza con Lutero. Sí, comenzó con él, pero antes de él hubieron personas que lo influenciaron a tomar una decisión y ver las cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, tenemos a Pedro Baldo,
a quien él formó un movimiento llamado Los Valdenses. Tenemos a John Wycliffe, a Juan Hus y a Girolamo Savonarona, que fueron personas que en distintos lugares de Europa fueron los que como que comenzaron a pensar qué es lo que está pasando dentro de la iglesia tradicional. Quiero hacer ver que no vamos a hablar en ese momento, el concepto evangélico no existe, sino que lo que existía era la iglesia tradicional llamada católica apostólica romana. Entonces, estos hombres que venían de esa tradición comenzaron a ver cosas que habían dentro de ese mundo y comenzaron a pensar y a decir, bueno, esto no está bien. Recordemos que estamos en pleno desarrollo de la época medieval, en un mundo donde se le llama la formación económica del feudalismo, donde había un rey y feudo, vasallos y villanos. Villanos eran los que vivían en las villas, y el papado y los sacerdotes estaban de parte eran políticos, y había mucho abuso en aquel tiempo. Entonces hubieron gente que comenzaron a pensar y a ver que dentro de la iglesia católica apostólica romana habían ciertas cosas que tenían que mejorarse. El pensamiento de ellos era transformar, corregir los abusos de ese momento histórico. No vamos a hablar de evangélico porque no existía. Quiero hacer caso ese punto para poder entrar a quiénes eran estas personas, porque tenemos que ver cuál era, de dónde procedían. Hay otro aspecto en este análisis que hemos comenzado a hacer, y es que si vamos a hablar de historia, tenemos que hablar de fechas y lugares para que nos ubiquemos exactamente cuándo pasó. En efecto, ya se mencionaron algunos de los nombres famosos. Allá en Alemania, en la ciudad de Worms, está precisamente un monumento para estos 4 personajes. Pero si ponemos de punto de partida como referencia que la reforma comenzó en 1517 como tal con Martín Lutero, que eso será tema de otro día, los prerreformadores comenzaron 400 años antes. Es decir, de esto poco se habla, sencillamente porque estos precursores son los que sembraron las bases de lo que llegó a ser en 1517 la reforma como tal. Pero su contribución fue precisamente a que en medio de la crisis social, económica, política de los años 1140 hasta 1517, esos 400 años fueron de una tensión terrible, porque vivieron una época, ya vamos a hablar sobre estos detalles, en donde eran callados y penados con su muerte. No podían decir que las cosas no estaban bien hechas por la Iglesia Católica. Es más, todos ellos murieron quemados, todos ellos fueron considerados herejes en su oportunidad, y precisamente nosotros sabemos de que esto fue un proceso inquisitivo creado precisamente para un control social dentro del esquema de estos primeros reformadores. Deseo iniciar con 2 premisas en esto de los precursores. La primera es una premisa sociológica, y es que en un contexto social determinado siempre hay necesidad de cambios, y siempre habrá personas que hacen con un espíritu crítico querer hacer esos cambios. Siempre habrá. Los contextos sociales, cuando ya necesitan ser renovados, siempre habrá gente dispuesta a renovarlos, a cambiarlos, a provocar una revolución. Y la premisa teológica es que, en el caso, por ser un hecho histórico relacionado mucho con el cristianismo, con la iglesia,
La premisa teológica es que Dios siempre tiene líderes, personas idóneas para provocar cambios, para poder provocar no solo cambios sociopolíticos con repercusiones sociopolíticas, sino cambios de fe, cambios litúrgicos, cambios doctrinales que en algún momento se necesitaron ser renovados. Entonces, una persona precursora es aquella persona que quiere hacer cambios en palabra, en acción, para renovar un determinado contexto social. Y esos contextos sociales, cuando ya son necesarios, repito, renovarlos, cambiarlos, entonces ahí están las personas que desde la premisa teológica Dios los pone. Porque soy de la idea de que Dios tiene control sobre la historia y perfectamente pone las personas que han de trabajar en ese momento histórico. Y repito, los precursores pues son aquellas personas que tienen ese pensamiento en palabra, en acción, para poder cambiar sus contextos que necesitan ser renovados. Es así como nos encontramos ante lo que históricamente se conoce como la Reforma. Obviamente hubieron lo que hoy llamamos, y aquí tratamos el tema de precursores. ¿Pero por qué son precursores? A lo que posteriormente se denominó la Reforma protestante. Y son precursores porque, repito, vivían en condiciones que ellos con un espíritu muy crítico analizaban, veían las condiciones que se daban en ese momento, eran como para poder actuar, no quedarse solo pensando o interpretando o filosofando sobre por qué estaban sucediendo eso, sino que había necesidad de cambios. Y ahí es donde radica la importancia de las dos premisas que les acabo de mencionar. Hay algo que agregar sobre quiénes eran estos precursores. Mire qué curiosos estos datos. Tanto Pedro Waldo como John Wycliffe, John Hus y Girolamo Savonarola, que son como los 4 más destacados, no porque hay otros, todos eran católicos. Sí, es que en realidad era una reforma católica, no era en un momento, vuelvo a insistir, porque para que no se vaya a confundir el término evangélico, no existía eso. La cristiandad como tal era todo el mundo que había precedido al Imperio Romano, que se dividió en dos en el 476 después de Cristo. Se divide en dos, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Entonces, al destruirse todo el Imperio Romano, ya la cristiandad que había iniciado el emperador Constantino ya estaba. Entonces, no podemos hablar de reforma evangélica en ese momento, sino que era el mundo, la cristiandad conocida, el mundo católico de ese tiempo. Ahora, estos datos son bien importantes, porque si los 4 eran católicos, habían unos que estaban más comprometidos que otros. Por ejemplo, Savonarola es o era un fraile dominico, era un sacerdote. John Hus, fíjese que el comienzo de John Hus, que llegó a ser sacerdote también, él era un tipo, un clérigo, pues. John Wycliffe, allá en Inglaterra, también un sacerdote. Y usted se puede estar preguntando, ¿y cómo es que en el interior de la Iglesia Católica se estaba dando estos inicios de transformación? Como decía acá nuestro amigo licenciado Paniagua. Y Pedro Waldo no se queda atrás, con la característica de que este primero él se ordenó de forma tardía, porque él era un empresario, era un hombre de mucha buena plata, y cuando digo que se ordenó tardíamente fue porque tomó hábitos ya siendo empresario y padre de familia. El segundo dato curioso es que todos murieron excomulgados, todos murieron quemados también. Y cuando hablamos de excomulgación, estamos hablando de un procedimiento en esa época de los 1241 antes de 1517, que tenía una connotación precisamente que era expulsado de la orden y de la iglesia tradicional. Hay muchas causales que no quisiera entrar en
en ese detalle por el momento. En esa línea, ingeniero, me llama mucho la atención porque, mire, cuando una persona desde el interior de su denominación, de su contexto, comienza a ver que hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, y ve que esa contradicción tiene implicaciones para la mayoría de los que profesan la misma fe, entonces viene ese precursor y comienza a decir, pero ¿por qué esto? ¿Por qué hay una contradicción entre lo que se dice, lo que se enseña, con lo que realmente está pasando? Acordémonos que estos precursores, en esta época del medioevo, en su parte de su finalidad, de su fin, vivían, ninguno de los precursores era una persona altamente pobre. Por ejemplo, si pensamos en Pedro Baldo era una persona que tenía mucho dinero, pero cuando él consulta y dice, mire, ¿qué es necesario para poder ayudar a los pobres? Le recuerdan, la historia dice que uno de sus confesores le recuerda a Mateo 19 acerca del joven rico. Y la historia dice que Pedro Baldo lo que hace es precisamente vender todos sus bienes, hacer votos de pobreza, y él comienza a ayudar a los pobres para tratar de corresponder sus palabras con sus hechos. Y es un dato interesante porque quizás ellos todavía no tenían la flama, permítame la expresión, revolucionaria de generar cambios con implicaciones sociopolíticas a nivel nacional e internacional, sino que ellos comienzan con un movimiento precursor, pero con buena intención. Pedro Baldo, repito, vende sus bienes, hace votos de pobreza, pero doctrinalmente él estaba en contra de la veneración de santos, de la veneración de María. Él estaba en contra de todas esas cosas que posteriormente, ingeniero, lo vuelven y lo convierten en un hereje. Por supuesto, y para sumar más a esto que usted acaba de decir, y para ser más puntuales, y la historia pues muchas veces se repite, ¿verdad? Hay nombres como Gregorio de Rimini, que él enfatizaba que la salvación era por gracia, cosa que la Iglesia Católica se oponía en su totalidad, porque ellos siempre la gracia la vieron a través de las obras. Y eso es lo que se defendía en su época, en 1200. El mismo John Wycliffe, él estaba en contra de la transubstanciación, que es ese proceso de cambio del pan en cuerpo y del vino en sangre. Él se oponía. ¿Por qué? Porque no era bíblico. Lo que pasa es que debe de verlo. Permítame, no había, como dijéramos, una evidencia que manifestara que eso era cierto. Aparte de que estaba en contra de la invocación de los santos y de la supremacía del Papa, incluso. Eso es para mencionar algunos puntos. O sea, no era un capricho, pues, estar en contra de un régimen, sí, sino que era precisamente un apego a lo que las Sagradas Escrituras sostenían. Debo preguntar entonces, porque ya nos pasamos quizás a la siguiente pregunta, y esta es, ¿cuáles fueron realmente los motivos, verdad, que tuvieron todos los reformadores? Ahora, dentro de esto, tal vez debo preguntar si también hubo participación de las mujeres en la reforma. ¿Tienen conocimiento que las mujeres también participaron dentro de la reforma? Vea, fíjese que Napoleón decía, ¿verdad?, que detrás de un gran emperador hay una gran mujer. Es decir, atrás de Napoleón hay una María Antonieta, no me acuerdo cómo se llama. Obviamente, mire, incluso desde las épocas de Cristo siempre había mujeres presentes en todos estos procesos, ¿o no, Mr. Sí, José lo Luis? que sucede es que el papel de la mujer, y volvemos al punto de esa sociedad eminentemente de hombres, la mujer no salía mucho a la palestra, y quienes ponían la cara en aquel momento eran los hombres, que eran los que morían en guerra, los que iban y todo. Mujeres siempre han habido para apoyar los movimientos. No puede faltar el toque femenino dentro de cada movimiento. Lo que sucede es que tal vez no tenemos como registro de qué hizo una mujer, pero solo el hecho, fíjate bien, solo veamos, las mujeres que ayudaron a estos hombres en su alimentación, en su vestuario, en hacer esto, esas son parte también
de todo el show. Lo que Bueno, pasa es que están detrás de bambalinas. Dicen de que la esposa de Martín Lutero estaba bien involucrada. Sí, pero- Catarina von Bora, ¿verdad? Sí, pero estamos hablando de estos, Ajá. de la época anterior, 400 Sí, años. no había aparecido todavía. Todavía. Lo que yo quiero también ver es que con los motivos tenemos que ver lo siguiente. Para tener un motivante, para tener un motivo, tengo que tener un motivante. Y el motivante de aquel momento eran los abusos de los cleros, el dominio sobre las personas, el invento de cualquier doctrina con tal de tener a la gente dominada y sojuzgada. Y bueno, apoyaban a los reyes. Ellos eran los que le daban la categoría de que era de Dios aquel reinado. Y hay una cosa que me llamó la atención, que en esa época existía la prima nocta. O sea, si alguien se iba a casar, el rey era el primero que tenía que estar con la muchacha y después la devolvía. Eso era una ofensa, pues. Pero, ¿y el papá lo que hacía? Nada. Los condes, vizcondes y toda esa gente abusaban con el aval de la iglesia. En medio de eso se miran grandes zonas de pobreza ante la riqueza de los sacerdotes. Y eso provocó política y socialmente algo en la mente de estas personas. Tenemos que cambiar eso. Pero también los motivos fueron doctrinales. Sí, por eso estoy diciendo. Porque, por ejemplo, si usted estudia el pensamiento de John Hus, o Jan Hus, como lo quieran escribir, mire, él estaba en contra de los sacramentos. Los sacramentos fueron un tema que motivaron a este precursor a denunciarlos, y por eso murió. Otro, como por ejemplo Wetzel, que no le hemos mencionado como un precursor, podría ser terciario o cuartiario. Él se oponía, bíblicamente hablando, a la transubstanciación. Pero regreso a John Hus con el caso de los sacramentos. Solamente si nos detenemos en eso, la iglesia tradicional sostiene que hay 7 sacramentos, otros dicen que son 9, pero ¿cuál es la base bíblica de todo ello? No hay. La hay en sus documentos paralelos, en sus comentarios, en lo que se llama la doctrina de la iglesia. No sé qué opina usted, mi amigo. Mire, Paniagua. ahí hay, con respecto a los motivos que tuvieron estos precursores, recordémonos que pueden ser internos y externos. Yo quiero como recalcar lo que ustedes decían. Desde la perspectiva histórica hay 3 motivantes. Uno que tiene que ver con la parte doctrinal, con la práctica y con la autoridad. Doctrinal, ¿por qué? Porque comenzaban a cuestionar aspectos doctrinales de la iglesia. La verdad, cuestionaban la verdad. Correcto. Segundo, la práctica. Es decir, esta era gente que llevaba el evangelio hasta sus últimas consecuencias. Su práctica era coherente con lo que la palabra decía. Y cuando ellos miraban esa diferencia de incoherencia en la iglesia, pues ellos decían, hombre, ¿y aquí qué está pasando? Y tercero, la autoridad. Es decir, aquí es donde la premisa teológica para mí tiene sentido, porque Dios motiva, Dios pone el espíritu de liderazgo en este tipo de personas para que comiencen a ejercer movimientos. Pedro Baldo, acuérdense, creó el movimiento valdense, un movimiento que era contrario a la veneración de María, contrario a la veneración de los santos, y que se promulgó por mucho tiempo, que luego en 1700 y algo lo convirtieron en hereje. Pero esa era gente, cuestionaba la doctrina, su práctica era coherente con el pensamiento evangélico, y tercero, tenían autoridad de parte de Dios para poder ejercer esos movimientos, esos cambios eran necesarios. Entonces, para mí esos 3 motivantes fueron como los detonadores de esa llama de la reforma dada. Ahora, dentro de las mismas preguntas, porque el licenciado Omar hablaba y decía que también habían razones personales. Entonces aquí entramos, ¿qué creía cada uno de ellos? ¿Cuál era realmente? Porque yo estaba leyendo por ahí, el pastor mencionó a John Wycliffe,
Y dice que él, una de las posturas que tenía era que estaba harto del enriquecimiento de la iglesia, ¿verdad?, tradicional. Y uno de los momentos que fue muy relevante para él es de que la iglesia tradicional le pide en Inglaterra que mande, y él dice no manden. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a pobreza y la iglesia tiene demasiado dinero. Entonces me imagino que cada uno de estos hombres en diferentes áreas tenían sus propias creencias, propios pensamientos, y su entorno social tuvo que haber sido muy diferente entre ellos. Mire, cuando John Hus, allá después de 1412, comenzó con esto, en esta fase de los primeros 400 años antes de Martín Lutero, él tenía un conflicto interno. Y el conflicto interno era cómo se ganaba la salvación. Es decir, los postulados que él conocía sin ser sacerdote todavía, sino que siendo empresario, pero siendo profesante de la Iglesia Católica personalmente, él quería, como dijéramos, ser salvo, porque había amigos que habían fallecido, y él fue un cuestionamiento que él siempre se tuvo. Fue a través del estudio de la Biblia, lo personal se convirtió ya en una situación ya de movimiento. Por ejemplo, al principio John Hus no rechazaba lo que decían los documentos complementarios a las escrituras. Luego lo llegó a rechazar. Lo más crítico, John Hus entendió que el único mediador entre Dios y el hombre era Cristo, de acuerdo a la Biblia. Y estos fueron primeramente conflictos personales que él vivió. Eso es por mencionar algunos. Lo que siempre se hablaba en estas épocas era sobre el famoso purgatorio, que va en contra precisamente de la obra expiatoria completa de Jesús. Es decir, que el ser humano queda en un tiempo de recesión, ¿verdad? De sanación, de curación. Entonces, eso lo rechazó completamente. Entonces, lo personal se convirtió ya en una realidad, ya en su movimiento, precisamente con los valdenses. No, pero es que los valdenses son antes, porque fíjese. No, es que él fue el fundador. Sí, pero fíjese que los valdenses. Pedro Baldo, sí. Pedro Baldo fue el fundador. Él se oponía a la jerarquía de la iglesia. Se oponía también a la transustanciación, el purgatorio, a la veneración a María, a las oraciones a los santos, a la veneración de la cruz. Se oponía a las reliquias y al arrepentimiento de última hora. Se oponía también al celibato del clero. Claro, personalmente, porque él era un hombre que venía, que estaba en familia, él decía, no hombre, ¿para qué vamos a tener sacerdotes célibes? Porque el celibato, ¿cómo nace? El celibato es un interés de la iglesia tradicional, porque la gente que estudiaba para sacerdote eran hijos de personas de dinero. Entonces, al heredar, y eran ellos célibes, no dejaban herederos, entonces eso pasaba a la iglesia católica. Prueba de ello es que voy a decir algo como abogado. En el artículo 988 del Código Civil que nosotros tenemos vigente, dice que cuando no hay herederos, va a pasar a instituciones de beneficencia pública, ¿verdad? Como en la Universidad, la Cruz Roja o la Iglesia Católica. En aquel tiempo que no había eso, y el Código Civil que sale del Código Eclesiástico, pues la Iglesia Católica se hacía de las grandes cantidades de dinero, era un interés. Es un choque tan tremendo porque también los sacerdotes, el ser pedófilos, el que había relaciones ilícitas para este hombre, era mejor tener sacerdotes casados que tener sacerdotes célibes. Y eso es un conflicto personal. Bueno, y también tenemos a Savonarola, ¿verdad? Cuesta mencionarlo, pero dice que él, bueno, su rebeldía fue predicar en el idioma del pueblo, no en el idioma latín, que era obligado para todos los sacerdotes en aquella época, entiendo yo. ¿verdad? Oficialmente hablando. Y en 1498 entiendo yo que lo expulsaron. A mí me gusta por el hecho de que cada uno de los precursores se topó con algo, ¿verdad? Él tuvo una experiencia espiritual después de que murió, dice un amigo, y todas esas experiencias realmente chocaban con una realidad
pero también con un pensamiento de la época, ¿no? Y los problemas que tenía la Iglesia Católica en el momento. Cabe mencionar, Pastor Aguirre, que no todos los precursores iniciaron su cuestionamiento desde la perspectiva religiosa. Sí. Por ejemplo, la historia habla de Tomás Guardini, que era filósofo, matemático, que luego se convirtió en arzobispo de Canterbury. Pero este señor no empezó a hacer cuestionamientos desde la perspectiva estrictamente teológica. Acuérdense que él era un hombre matemático. Su pensamiento más concreto lo llevaba a cuestionarse no solamente aspectos filosóficos de la vida, sino también aspectos de realidad que se vivía en ese entonces. Tomás Guardini lo que hace es que, aparte de ser un precursor de la investigación, muy interesante el dato, hablaba sobre el libre albedrío, cuestionaba que por qué la iglesia tomaba el papel de juzgador de los hechos de los hombres. Y cuando es bien raro, porque cuando uno lee sus libros, que por cierto algunos no les entiendo, porque hace una combinación de matemática con teología bien rara. Pero en fin, lo interesante de este hombre es que él se gana el espacio no con perspectivas teológicas, sino con perspectivas científicas. Y comienza él a cuestionar libre albedrío, cuestionamiento de que la iglesia juzgaba las acciones de los hombres, etc. Y llega a formar parte del sistema romano en ese entonces. Hasta llegarse, la historia lo dice, 1348, en arzobispo, donde gana mucho movimiento, mucha fuerza, escribe algunos libros, sus ideas se van propagando, pero también van desapareciendo. Pero quiero hacer énfasis que muchos de los precursores, repito, no lo hacían desde esa perspectiva teológica. Y lo que ellos creían, un poco como la respuesta, ¿qué es lo que ellos creían? No solamente, mire, cuando lo hacían desde la perspectiva teológica o cristiana, me gusta cuando encuentro que muchos de ellos, cuando vuelven a ver hacia atrás y ven a la iglesia primitiva, en sus primeros pasos, en sus primeras doctrinas, en sus primeros conversiones, y lo comparaban con la iglesia que en ese momento se estaba desarrollando, una iglesia de mucha corrupción, de mucho liderazgo, de mucho caciquismo, de mucho corrupción, en fin, miraban ese contraste entre iglesia primitiva, y entonces decían, ellos creían mucho en los principios de la iglesia primitiva y lo contrastaban con la realidad de su iglesia en ese entonces. Y eso lo llevaba al cuestionamiento, lo llevaba a decir, hombre, pero aquí ¿qué está pasando? Sin querer obviamente hacer todas las revoluciones que posteriormente vinieron, pero es interesante dato. Muchas gracias. Bueno, licenciado, con eso nos quedamos para la primera parte. No nos cambie, por favor. Recuerde que hoy, para aquellos que se van integrando a nuestra transmisión, estamos tocando el tema los precursores de la Reforma. Estamos conociendo a través de la semana. Usted va a ir teniendo más información para que usted pueda enriquecer este conocimiento. Así es que no nos cambie. Regresamos en breve. Esta es la ciudad de Worms. Hace casi 500 años aquí se dio uno de los eventos más importantes de la historia del protestantismo. Pedro Baldo. Muchos aspectos de la vida de Pedro Baldo no se conocen, incluyendo su fecha y lugar de nacimiento. Pero lo que sí sabemos es que en 1170, Baldo era un mercader muy rico y conocido en la ciudad de Lyon, Francia. Tenía una esposa, 2 hijas y muchas propiedades, pero algo pasó. Algunos dicen que fue testigo de la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que escuchó un canto espiritual de un cantor ambulante, lo que causó en Baldo una conmoción profunda sobre su estado espiritual. Lo primero que decidió hacer fue leer la Biblia. Pero como solo existía la Vulgata latina y su latín era pobre, contrató a 2 académicos para que la tradujeran a su idioma. Luego buscó consejo espiritual de un sacerdote, quien lo dirigió a la historia del joven rico en los evangelios.
Baldo tomó acción, le dio todo lo que tenía a los pobres y desde entonces determinó vivir en completa dependencia de Dios. Comenzó a predicar con su Biblia en las calles de Lyon, específicamente a los pobres. Muchos se convirtieron y para el año 1175 ya contaba con un grupo de seguidores, que también se deshicieron de sus posesiones y comenzaron a predicar. La gente comenzó a llamarlos los pobres de Lyon. Al crecer el grupo y convertirse en un movimiento, se esparció por Francia y otras partes de Europa y fueron llamados valdenses. Mientras más estudiaba Baldo las escrituras, más se preocupaba sobre ciertas doctrinas, prácticas y estructuras de gobierno de la Iglesia. Las autoridades católicas no estaban contentas con la predicación de este desconocido hombre y terminaron por excomulgarlo. Después de la muerte de Pedro Baldo en el año de 1205, el movimiento valdense continuó creciendo. John Wycliffe. Nació en el interior de Inglaterra, en una granja de ovejas a 200 millas de Londres. Ingresó en la Universidad de Oxford en 1346. En pocos años ya era considerado el principal filósofo y teólogo de la institución. En 1374 se convirtió en rector parroquial de Luttenworth. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra. Wycliffe aconsejó que no se le diera apoyo a la iglesia. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Tales opiniones metieron a Wycliffe en problemas y lo obligaron a responder por cargos de herejía. 3 meses después, el Papa emitió 5 edictos eclesiásticos contra Wycliffe, en los que fue acusado de 18 cargos y se le llamó maestro de los errores. Pero Wycliffe estaba dispuesto a defender su punto de vista. Esto no le cayó bien a Roma, pero debido a problemas al interior de la iglesia y a la popularidad de Wycliffe en Inglaterra, el asunto no pasó a mayores. Wycliffe siguió estudiando las escrituras y escribió más acerca de sus conflictos con la enseñanza oficial de la iglesia. También empezó a traducir la Biblia al inglés. Murió en 1384 antes de que la traducción se completara y antes de que las autoridades pudieran condenarlo por herejía. 43 años después de su muerte, los oficiales ingleses desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Swift. Bueno, mis hermanos, seguimos en su programa la Semana de la Reforma. Colegio Bautista de Teología, con el propósito de poder enseñar, de poder informar y que nuestros estudiantes realmente y todos aquellos que son parte del pueblo cristiano conozcan sobre el tema. Pues hemos estado y estaremos trabajando durante la semana desarrollando el tema de la Reforma para que usted pueda conocer dónde entran los cristianos, evangélicos, los bautistas, y son preguntas válidas que tenemos todos, si somos nosotros los cristianos o los bautistas reformadores. Pero hoy estamos con un tema, los precursores de la Reforma. Previo a todo esto, vamos a ir conociendo mucho más. Nos quedamos en una pregunta, después de hablar un poquito quiénes fueron los precursores de la Reforma, qué los motivó, quedaron claros. ¿Y en qué creían? Como decía el licenciado, no todos fueron espirituales, sino que fueron doctrinales y también sociales, ¿verdad? Y todos los problemas que tenía en aquella época, pues la iglesia de aquel entonces. ¿Cuáles fueron entonces los resultados de iniciar la Reforma, maestros? Bueno, como un primer acercamiento, quisiera hacer una aclaración. Es cierto que para la época de los precursores no existía el evangélico tal como se conoce hoy, pero sí existía todas las enseñanzas de la iglesia primitiva, la doctrina enseñada por Cristo, los apóstoles y sus seguidores por los siglos de los siglos. Amén, va a decir alguno por ahí. Resulta que a través de la historia, en la historia de la iglesia particularmente, siempre han habido precursores o defensores de la fe.
si lo queremos mencionar. El mismo Pablo fue defensor de la fe. Y otros de la época de Pablo. Y así muchos padres de la iglesia, defensores de la fe. Ahora, paralelo a esto, siempre ha habido persecución. Que después se le llamó Inquisición, esa es otra cosa. Pero siempre ha habido obstáculo a la sana doctrina. De hecho, el mismo Juan, el que escribió Apocalipsis y su evangelio, lo hizo desde una isla en prisión, en Patmos. Es decir, la persecución, o sea, siempre ha estado ante la denuncia y en la defensa de la fe o de la verdad. Por tanto, el cristianismo, llamémosle así, ha existido desde que nace Cristo, desde que comienza su obra ministerial. Pero la parte evangélica es diferente. Ya es una denominación, ya es un título. Confírmemelo, por favor, pastor. Sí, mire, lo que pasa es que cuando uno comienza a ver el contexto de lo que en el que se estaba dando todo esto, tiene esas implicaciones, ingeniero. Recordemos que estamos hablando del paso del feudalismo como modo de producción al mercantilismo. Y eso implicaba que los grandes, los poderosos perdían privilegios. Y cuando hablamos de grandes y poderosos estamos hablando a veces de la misma iglesia, de los clérigos que perdían ciertos privilegios. Y obviamente la diferencia entre riqueza y pobreza era tan obvia. No solo eso, acuérdense que estamos hablando de ese periodo de transición, ya estaba la imprenta. La difusión del pensamiento era, si bien es cierto, no tenía la cobertura como pensaríamos, pero ya se comenzaba a divulgar precisamente todo ese tipo de pensamiento. Tanto así que Lutero escribe algunos pensamientos de la gente que él sintió que influyó mucho en su aspecto de la reforma como tal. Se venía de una peste negra, si no me equivoco. Anteriormente las condiciones socioeconómicas no estaban como muy claras. En 1300 algo se da una peste negra que dejó toda una rastra de economía de pobreza, que la iglesia quiso levantarse, pero a costa de grandes privilegios, y eso fue totalmente evidente. Ahora bien, los reformadores o estos precursores nos dejan precisamente como resultado de ese contexto esas enseñanzas entre lo que se dice, yo insisto, entre lo que se dice y lo que se habla, porque esa es una enseñanza que creo que debemos de tomar nosotros en primer lugar. Si algo produjo una renovación, fue la contradicción entre lo que se dice, entre lo que se cree y lo que realmente estaba pasando en la vida diaria. Y si esas condiciones nuevamente están, entonces Dios enviará renovación espiritual para su iglesia. Porque cuando ya hay esa contradicción, porque probablemente podemos decir amamos a Dios, pero nuestros hechos no lo demuestran, pues Dios tendrá propósitos, tendrá hombres, tendrá mujeres que cambien esas direcciones como para prepararnos para su encuentro. Y qué bonito, porque si analizamos la reforma desde esa perspectiva histórica teológica, pues como iglesia nos deja lecciones, nos deja enseñanzas para eso. El punto es que los valdenses lograron hacer algo bien interesante, y era que comenzaron a ser más laicos y comenzaron a celebrar reuniones en establos y comenzaron a promulgar algo que es un tanto peligroso para aquel momento histórico, que era que no había necesidad de ir a un templo para ir a adorar a Dios. Y eso es un principio que está aún en las Escrituras, cuando Jesús dijo, cuando se dijo que Él buscaba adoradores en espíritu y en verdad. El punto es que no se necesitaba un templo para ir a adorar. También comenzaron a hacer reuniones en hogares particulares, y donde podían hacían reuniones. Comenzaron a estudiar más las Escrituras. El problema es que lo que tenían eran en latín, y la gente de aquel tiempo no sabía mucho latín, pero comenzaron a estudiar. Y lo que hacen estos hombres, por lo menos
el pensamiento teológico de Wycliffe es que comenzó a decir, miren, el dominio del hombre no está en la iglesia, el hombre tiene libertad. Hablaba de que el abandono de la iglesia a la riqueza y tiene que renunciar a eso, a ser una iglesia más social. De eso hablaba él, y él tenía problemas con la autoridad del Papa, se peleó directamente con el Papa, le criticó, le cuestionó y pues al final pues fue excomulgado, que en aquel tiempo excomulgado era una situación tan difícil que nadie le iba a vender, nadie le iba a hablar, era lo que se llamaba la muerte civil, era tremendo. Y también criticó la Eucaristía, criticó la transubstanciación, y estos hombres comenzaron a dar como el pivote de, bueno, ¿será cierto que se convierte? También hizo una traducción de las Escrituras, y eso es bien interesante porque para ese tiempo es novedoso que se haga una traducción de la Escritura, porque solo aquellos que sabían griego y hebreo podían hacerla. De hecho, todo lo que se tenía hasta la época de ellos era la traducción de Jerónimo, la Vulgata Latina y las interpretaciones de Jerónimo. Entonces, también tenemos nosotros que los resultados de esta gente fue una crítica a la vida eclesiástica, ¿verdad? Ellos trajeron eso, para ese tiempo pues eran puntos bien novedosos. Y una de las cosas que no me había percatado porque no lo había leído, es ver que cuando terminó todo, dice que 44 años después de muertos, se sacaron sus cuerpos de todos estos hombres donde estaban, y eso ocasionó una gran revuelta. O sea, todavía lo que ellos hicieron pues fue tanto para la iglesia de la época que hasta el día de ahora pues yo creo que sigue teniendo alguna repercusión. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nuestros tiempos? Porque entre tanta historia, que mire lo que hicieron, que mire que lo otro, ¿qué podemos sacar de enseñanza de todos estos precursores de la Reforma? Yo podría sacar 5 fuertes. Una, hombres de convicción, que vivieron de acuerdo a su enseñanza. Es decir, trataron de buscar que el mensaje de las Escrituras fuera vivo en sus vidas. Hombres de convicción porque murieron por lo que creían, no vendieron sus convicciones, porque ellos eran personas que tenían dinero, podían verlo vendido. Y una enseñanza para ahora es cuánta gente de denominaciones y todo vende sus convicciones por la comodidad, y estos hombres murieron por lo que creían. Otro punto es, fueron personas reflexivas. Eso quiere decir estudiosas de las Escrituras, reflexivas, críticas de sí mismas, críticas del sistema, pero también con proposición para mejorar. Excelente. También toma supremacía como aporte de ellos y luego retomado por los reformadores propiamente dicho, que la autoridad escritural vale, y ahí está la verdad. Ellos no estaban discutiendo ni defendiendo algo que fuera un pensamiento personal. No, ellos estaban defendiendo en base a las Sagradas Escrituras. Es algo que todavía lo sostenemos y lo hacemos. Eso no significa, ¿verdad?, que nosotros podamos tener documentos complementarios que nos expliquen, que nos amplíen, pero nunca va a ser la verdad absoluta, ¿verdad? Es decir, tenemos la referencia básica. Todavía esa es una herencia. Como por ejemplo, ellos defendieron categóricamente de que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesús, y así murieron. Y era escritural. Entonces, eso lo defendieron, por supuesto, ¿verdad? Entre otras más, todo lo que la Iglesia Católica defendía iba en contra de sus principios católicos, ¿verdad? Entonces, claro, por eso fueron declarados herejes, pero eran hombres de convicción. ¿Por qué?
incluso yo los llamaría los próceres, ¿verdad? De la Reforma, porque fueron los caudillos, fueron los pioneros que tuvieron ese valor, esas agallas De señalar y de puntos. observar a costa de su vida para que las generaciones que seguían Y casualmente, quiero destacar eso, ingeniero, porque lo que usted muy bien planteaba, la primacía de la palabra en su enseñanza, en su predicación, fue como el verdadero motivante interno a través de la palabra que ellos comienzan a trabajar esa parte de la Reforma. Obviamente, la palabra de Dios en todo su impacto, en toda su potencia, cuando es tomada muy en cuenta, genera en el interior de la persona ese despertar. Creo que una de las enseñanzas que nos deja la Reforma es precisamente la renovación espiritual, porque no tengo la mínima duda que muchos, después de conocer más la palabra, de salir del latín, de estudiar la palabra, porque la Biblia se abre a los pueblos, la gente comienza a estudiar la palabra, comienza a leer la predicación. Hay que recordar que muchos de los precursores se les prohibió predicar, fueron declarados herejes, quemados, por el simple hecho de predicar la palabra. Y la verdad, porque era una cosa exclusiva de ellos. Pero cuando ya la Biblia se abre, se lee en el pueblo, la renovación espiritual como producto de la Reforma es una buena enseñanza. Eso nos indica que la palabra de Dios es viva y eficaz. además, los prerreformadores no tenían como propósito eliminar el papado. Ellos no tenían como propósito eliminar los sacramentos. De hecho, todavía existen en la iglesia tradicional. Es más, no tenían ni intenciones de eliminar a la iglesia católica como tal, con ese poderío que pudieron haber tenido. No, y todavía está. No, sino que era tener la conciencia de que en la palabra y las Sagradas Escrituras íbamos a encontrar la verdad. Ese es un legado, porque la iglesia católica y hoy la iglesia primitiva, llamada evangélica, porque tenemos los mismos dogmas de fe y las mismas enseñanzas doctrinales de aquella época, siempre tenemos esa diferencia. Yo considero que lo que trataron ellos fue de enrutar y reenrumbar el camino de la iglesia en ese momento. Porque se habían ido de lado, pues, se habían ido de lado el objetivo, ya más dinero y todo, más corrupción, no, era de enrutar, más moralmente que doctrinalmente. Y ese principio lo trajo Jesús de Nazaret cuando él postuló lo moral sobre lo ceremonial. Es más importante es lo moral que lo ceremonial, y enrumbaron a la iglesia católica, queriendo rumbar a la iglesia católica por el camino correcto. Esa era la intención de él. Bueno, muchas gracias. Mire que el tiempo se nos fue y tenemos preguntas, pero lo vamos a hacer después de nuestra siguiente pausa. No nos cambie, recuerde que estamos en un tema muy lindo, los precursores de la Reforma, y me encanta muchísimo porque cuando uno lee la historia de John Wycliffe, ¿verdad? Vemos que se esforzó por el deseo y logró que tradujeran la Biblia en inglés. Dice que solo sacaron 6,000 copias, pero el deseo era que las personas pudieran tener la palabra de Dios en su propio idioma para poderla entender. Ese es un propósito lindo también de aquellos reformadores. Pero bueno, no nos cambie, ya regresamos. Aún así, no podían deshacerse de él. Las enseñanzas de Wycliffe, aunque suprimidas, continuaban extendiéndose. John Huss. Cerca del año 1369, John Huss nació en el reino de Bohemia.
Nació en una familia pobre, entró en el sacerdocio, buscando prestigio y una mejor vida. Llegó a ser un reconocido predicador, pero pasó mucho de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía de Praga. Prontamente empezó a predicar sermones violentos en contra de la iniquidad rampante del clero, lo que lo llevó a ser reportado al arzobispo. Mientras Haas leía las escrituras y veía a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era final. Él necesitaba un fundamento más firme que aquel construido sobre la paja de las opiniones de los hombres, sin importar cuán respetados fueran. Su entendimiento de la autoridad final de las escrituras fue encendido en la medida que él leía las obras condenadas de John Wycliffe. Él argumentó firmemente contra las indulgencias, abogó porque se sirviera tanto el pan como el vino en la comunión, y predicó en el lenguaje común en vez de latín. Su alianza a las enseñanzas de Wycliffe llevaron a su excomulgación, a ser juzgado como hereje y a ser condenado a la hoguera en 1415. Luego de su muerte, la región de Bohemia se escandalizó. Sus seguidores se rebelaron contra Roma, en una protesta violenta que duraría más de una década. Girolamo Savonarola. Nació en una familia adinerada en Ferrara, Italia, en el año de 1452. Aunque sus padres querían que estudiara medicina, él tomó a los 23 años la decisión de unirse a la Orden Dominicana. Como joven fraile, profundizó en las obras de Tomás Aquino y en las Escrituras. Savonarola llegó a Florencia en 1490, ya reconocido por su gran conocimiento. Sin embargo, fue su predicación lo que lo llevó al centro de la reforma y política florentina. Frecuentemente, desde la Catedral de Florencia, Savonarola predicaba a miles en el idioma de las personas, no en latín usando poderosas imágenes y lenguaje sencillo de las Escrituras. Anunció la gracia salvadora de Cristo con potencia bíblica mientras ofrecía severas críticas a las prácticas inmorales de líderes políticos y eclesiásticos. De 1494 a 1498, Savonarola fomentó un dramático cambio político y social en Florencia. Su predicación se volvió mucho más profética. Hacia la cúspide de estos cambios, organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e incitar una reforma, haciendo varias hogueras de vanidades, en las que se quemaban objetos que se consideraban pecaminosos. Finalmente, Savonarola fue excomulgado por el Papa Alejandro VI, a quien tanto criticó. Fue juzgado y quemado en la hoguera en el año de 1498. Pero estos pre-reformadores tenían muchas cosas en común. En primer lugar, condenaron la inmoralidad de la Iglesia. Tanto Valdo como Wycliffe y Haas condenaron la doctrina de las indulgencias. Todos condenaron los abusos del Papa de Roma y el clero en general. Todos fueron excomulgados por la Iglesia de Roma debido a sus posturas, y dos de ellos, Haas y Savonarola, ardieron en la hoguera. Ninguno de los cuatro personajes se retractó de sus posiciones. Tanto valdenses como lolardos y husitas posteriormente se unieron al protestantismo, y quizá el hecho más relevante, todos rescataron la autoridad de las Escrituras y la predicaron en la lengua del pueblo, en un tiempo en el que hacerlo era muy peligroso. La influencia de estos personajes sobre Martín Lutero fue muy relevante. Wycliffe tuvo una influencia muy grande sobre Haas. Muchos consideran que Haas fue un seguidor de las ideas de Wycliffe. Aunque Lutero rechazó inicialmente las ideas de John Haas, finalmente dijo: todos somos husitas sin saberlo. Lutero admiró a Savonarola y encontró inspiración en su vida. Lutero siempre creyó que, al defender sus ideas, terminaría en la hoguera como Haas y Savonarola, pero Dios cambiaría la historia y Lutero vivió para ser el primer reformador. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que la reforma protestante hubiera sido posible sin la labor de estos cuatro hombres? ¿Crees que la reforma se hubiera podido evitar si la Iglesia Católica hubiera escuchado a estos personajes? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este.
Bueno, mis hermanos, llegamos, o bueno, no al final porque todavía falta responder preguntas, no del desarrollo del tema, sino que preguntas que están haciendo nuestros estudiantes del seminario, porque a ellos se les mandó con tiempo, ¿verdad?, el tema, y algunos han estado haciendo preguntas que posiblemente ya las contestaron nuestros invitados acá en nuestro programa, pero va a ser importante que los dejemos claros y especialmente que usted pueda estar satisfecho de las respuestas. Debo preguntar, mis estimados maestros, y la primera pregunta preguntan, ¿existía ya la iglesia evangélica antes de la Reforma? No, ¿Pastor no Guadrón? existía, no existía. Ok. Ese concepto no existía. Licenciado Omar, No, licenciado Celedón. No, existía lo que era la herencia de la iglesia primitiva. Ok. Número 2. Otra pregunta dice, ¿fue necesario que estos personajes actuaran de esa manera? Sí, era necesario. Se necesitaba un cambio. Ok, y licenciado. con mucha convicción. Ujú. Licenciado Celedón. Mire, todos los cambios necesitan de próceres, de líderes, No. de protagonistas de la historia, de agentes de cambio. Sí era necesario. Excelente. Al igual que Lutero, los precursores siguieron siendo católicos. Sí, ellos no, su intención nunca fue hacer cambiar a la iglesia, sino que, como lo que acabo de decir, fue enrutarla y enrumbarla por el camino de las escrituras. Algunos fueron declarados herejes, excomulgados, pero se mantuvieron. Mm. Fíjese que yo creo de que fueron católicos a medias, porque desde el momento que se oponían a dogmas de la iglesia católica, estaban en contra de la iglesia católica. Por eso digo yo que eran católicos a medias. A mitad. Ahora, otra pregunta, dicen acá, ¿la iglesia católica, el problema eran los clérigos o la misma iglesia? Todo. Eran ambas. Ambas porque la iglesia en sí, llamada católico, es una organización, pero la organización necesita personas y los que se corrompen son las personas y estas corrompen la organización. Correcto. Licenciado, Sí, correcto. Totalmente de acuerdo. Pastor Celedón. La iglesia es un cuerpo. Ok, otra pregunta, ¿en qué país o en qué países ocurren estos eventos de los precursores? En distintos lugares y en distintos países, Francia, Inglaterra, parte de Praga, y lo que es Checoslovaquia, y eso influenció todo lo que es Europa occidental, porque está la Europa oriental también. Ok. Bueno, Sí, mientras- exactamente. mientras- Europa occidental fue muy afectada. Explota en Alemania con Martín Lutero, pero con implicaciones internacionales. Mientras acá en América nos estaban descubriendo en 1492 y venía la iglesia católica con todos sus dogmas, allá en Europa se estaban dando duro los reformadores. Así es. Otra pregunta, bueno, como está de moda esto, ¿verdad? Dice que si había algo político dentro del tema de la reforma. Siempre en todo movimiento como este, sí tiene que ver la política. ¿Qué vamos a entender por política? Política es el que tiene dominio sobre la gente. Y en este caso la Iglesia Católica estaba muy unida al poder político de los reyes, por tanto sí hubo intereses políticos. Licenciado. Sí, mire, cuando se tocan los intereses personales o institucionales, ya hay cuestiones de cuestiones políticas. Hay que recordar que la iglesia tenía su orden, su gobierno teocrático, y cuando pues se viene hacia abajo y los intereses se pierden, hay implicaciones políticas. Pastor Celedón. Mire, iglesia-estado, y me refiero a la iglesia tradicional, siempre ha estado de la mano y han sido compadres en la toma de decisiones. Tanto es así que en el año de 1200, el Estado italiano, porque ahí es la sede del Papa, juntamente con Gregorio III, crearon la Inquisición de la época, porque era una medida policíaca, creó la Guardia Nacional de esa época, para frenar todos estos movimientos sociales que se estaban dando, iniciados por los reformadores. Dice por acá la pregunta, no sé si es válida. ¿Era un actuar general de las iglesias o solo era un específico? ¿O existían ya divisiones? La Iglesia Católica para ese momento ya tenía pensadores, digamos, no divisiones, porque la cristiandad en ese momento era una sola organización. Habían pensadores que hacían crítica hacia
el interior de la Iglesia Católica, pero divisiones sí había, más que todo eran divisiones de pensamiento, intereses, pero no todavía un cisma así como para dividir y decir protestantes y católicos. Sí, la divergencia ya existía. Eran como pequeñas heridas que los contextos, los pensamientos fueron abriendo mucho más, pero ya habían... le voy a usar este ejemplo, unas heriditas que luego se fueron abriendo. Excelente. Bueno, en toda organización que está formada por seres humanos, y el ser humano siempre es conflictivo, ¿verdad? Nunca estamos de acuerdo en todo, Así es. pero en estos casos, teniendo como referencia y como autoridad las Sagradas Escrituras, las diferencias eran bien obvias. Una pregunta bien cristiana. Dice, ¿fue Dios quien permitió que que sucediera este acontecimiento? Miren, todo viene del Eterno, todo está controlado por Él, y el Eterno está en todo, Él es parte de todo, pero se diferencia del todo, entonces Él conoce la historia, permite todo, y todo lo que sucede es su voluntad. Sí, agrego que Dios tiene control de la situación, del contexto, de las personas, de los liderazgos, de las escuelas de pensamiento que se dan, y es Dios obrando en la historia. Esto es parte del plan divino de la salvación de la humanidad. Dios tiene el control desde el inicio hasta el fin. Otra pregunta dice, ¿la economía de la época participó en el problema? En todo hecho social participa la economía. ¿Y qué es la economía? La parte de la riqueza. Acuérdense que los reformadores criticaron que la Iglesia Católica era muy dada a tener grandes cantidades de dinero y grandes sectores de población. Eso es económico. De hecho, la reforma se da en un contexto del cambio del modo de producción feudal al mercantilismo, y eso es un hecho histórico, pues, no necesariamente teológico. La economía nace ante el problema de la escasez. Y en todas las épocas ha habido escasez. Pero en estas épocas, la escasez, la pobreza era mayor. Por consecuente, la economía sí tenía que ver mucho en eso. ¿El problema moral era un problema Sí. en la iglesia? Mira, el problema moral ha sido la base de todo. Aún todas las escrituras, si vemos nosotros todos los imperios, la moralidad de los imperios fue la que destruyó el imperio. El imperio romano nadie lo destruyó. Se destruyó a sí mismo por dentro por su inmoralidad. Y esto nos lleva a una enseñanza. La inmoralidad del hombre lo destruye. Hay una historia que relata que la mayoría de los precursores, una de las primeras cosas que tocan es la inmoralidad de sus superiores. Y eso es una cosa que se mantiene en toda la historia de la Reforma. La moral no solamente afecta a la parte sexual. La moral también afecta a otros aspectos en la toma de decisiones. Por ejemplo, la semonía. Todas las papas tenían a sus primos, a sus parientes, a sus abuelos, a sus hijos incluso. Tenían una familia, esa es semonía. También se daban situaciones que los obispos ordenaban a sacerdotes que habían sido excomulgados. Se daban situaciones que se salía de lo moral, de la doctrina de la iglesia. Entonces la moral siempre ha estado presente. Otra pregunta, dice, ¿buscaban estos precursores algún beneficio personal? Considero que no, que lo que ellos trataron de buscar era, vuelvo a decir, a enrumbar el camino de la iglesia. Es decir, volver, lo que hace tiempo dijimos, volver a la raíz, volver donde debe ser, al camino. Ya lo dijo Jeremías, volveos por la senda antigua, volveos al camino, volveos a esa enseñanza primaria que es las escrituras. Eso es lo que ellos buscaron. A pesar de que tenían intereses, porque ninguno de ellos era extremadamente pobre, pero cuando una persona lleva el evangelio a sus últimas consecuencias, lo que menos piensa es en intereses particulares. Como muestra un botón, el precursor Pedro Baldo, siendo empresario, siendo un hombre de poder económico, y cuando entendió en qué consistía el servicio a Dios principalmente, primero dejó arreglada a su familia, la dejó cómoda a la familia para que no le faltara nada,
y después él entró al servicio de la iglesia, abandonando su riqueza. ¿Qué significa eso? Que los bienes materiales no le interesaron posteriormente. Tenemos la penúltima pregunta. ¿Pretendían cambiar a la iglesia tradicional o solamente generar otro pensamiento? No, cambiarla no. Lo que vuelvo a decir y vuelvo a enfatizar, ellos no querían ningún cambio. Más que todo, el cambio tenía que ser de ciertas doctrinas que no estaban en las escrituras, volver a las escrituras y quitar aquello que es extrabíblico por meter lo que es lo bíblico, la escritura, la base escritural, que es la base de la fe. Eso es lo que ellos buscaban. A lo mejor ellos esperaban cambios radicales en la estructura de la iglesia, pero quizás no era su expectativa. Creo que su mayor ganancia fue, voy a utilizar el término, enrutar, cambiar de dirección, ver lo que se estaba haciendo incorrecto y corregirlo. La Iglesia Católica hizo sus cambios en alguna medida. El Concilio Vaticano II es una muestra de ellos, porque hoy el laico, el que no es sacerdote, puede predicar. En la época de estos señores precursores no se podía, de tal manera que ha habido algunos cambios no tan drásticos, porque la doctrina sigue siendo la misma, ¿verdad? Tal vez en cuestión de forma la Iglesia Católica ha dado sus matices de cambio, pero la doctrina sigue siendo la misma. Por tanto, ¿hubo cambios? Definitivamente los hubo en menor grado. Ya no hay persecución contra muerte, ya no matan a los herejes, pero hay otras formas de persecución. Así es. Sí, hay que ver misiones también ahí. Ahora, la última, dice, con los precursores, ¿se dividió la Iglesia Católica? No ha habido división. Lo que hubo son contradicciones hacia adentro para provocar que otros pensadores posteriores, ya los reformadores, sí comenzaran a ver ya cosas más amplias para causar un cisma, pero con los precursores no. No, ellos no hubo división, pero sí pusieron las bases para ir dándole pie a la reforma histórica. No hubo una división como tal, pero sí hubo diferencias de pensamiento, porque ya Martín Lutero en la Reforma formó el luteranismo y así otros movimientos de iglesia, ¿verdad? Que por esencia pertenecieron a la iglesia, pero la iglesia como tal no se desfiguró. Ahí está la iglesia o la capilla que está en Roma, la casa principal, ¿cómo se llama? Vaticano. El Vaticano, ahí está y ha estado durante siglos. Amén. Bueno, muchas gracias y con esto nos vamos despidiendo. Le doy un minutito, menos de un minuto para que se despida, Pastor Guadrón. Gracias por darnos la oportunidad de comentar de estos temas. Este tema y esta es para información, no es para atacar a ninguna denominación, mucho menos a la Iglesia Católica, sino que esto es parte de la historia, lo que el devenir humano ha hecho hasta llegar a nuestros días, para que usted tenga conocimiento. Mi amigo y hermano, usted, mi amigo que pertenece a la Iglesia, no se sienta mal. Esto es parte de la historia. Tal vez usted no lo sabía, pero esto es para que usted investigue, indague hasta lo que llegamos hoy. Gracias por darnos la oportunidad de compartir este conocimiento. Licenciado Omar. Ok, gracias. Agradezco la oportunidad del Colegio Bautista. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema de interés. Ojalá no lo tocáramos solo cuando llega el 31 de octubre, sino fuera un tema de discusión permanente, porque hay mucha riqueza histórica que contar todavía. Pastor, bueno, estimados estudiantes, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, pero sé que hemos aprendido. Hemos hablado nada más sobre los primeros 400 años, conocidos como la época de los prerreformadores. No hemos hablado de la reforma ni la contrarreforma. Todavía hay tema que escudriñar. Hemos hablado de esos 400 años de oscuridad. Les voy a decir una cosa. Toda la bibliografía que está escrita sobre este tema habla sobre la reforma y muy poco sobre la prerreforma. Excelente. Bueno, mis hermanos, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Este es el primer tema. El día de mañana los invitamos para la misma hora y estaremos con un tema, como decía el pastor Celedón, ya ampliándolo, ¿qué es la reforma? Tendremos diferentes invitados, otros pastores también que nos van a acompañar, así es que por favor
manténgase firme en la palabra del Señor y aprendamos juntos. ¿Qué le invito? Este próximo 1 de diciembre inicia nuestra inscripción para el nuevo ciclo de teología. ¿Usted quiere prepararse para el Señor? Pues le invitamos para que pueda acercarse a nuestras oficinas y prepararse para nuestro Dios. Recuerde que uno tiene que aprender. La palabra de Dios debe ser estudiada, debe ser comprendida. Y le digo una cosa, no es complicado. Los hijos de Dios tenemos que estar firmes en la palabra. Vienen muchos ataques del enemigo. Y si no estamos agarrados y no conocemos ese libro, ¿cómo nos defendemos? La fe se defiende y la podemos defender con la misma palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Pasen buenas noches y será hasta mañana. Bendiciones. Este es suyo, maestro. No. Es mío. Está bonito este libro. Está muy bueno. ¿Y a dónde lo consiguió? Dice que me lo hace